Cuando ahorita platicamos sobre qué es lo que hacían ellos, bueno, ellos también hacen esta parte, que es la parte de Electromagnetic Compatibility. ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Cuando ustedes diseñan cualquier producto electrónico, no importa el que sea, cualquier cosa que esté switchando, que tenga un reloj interno o que tenga corrientes fluyendo a través de él, va a emitir un campo electromagnético. Seguramente van a ver algo de teoría básica en alguna materia de campos electromagnéticos o electromagnetismo que lleven en la carrera. Y la base fundamental de esa materia se aplica aquí, que es básicamente cómo es que un campo eléctrico afecta a mi producto, qué tanto campo eléctrico genera mi producto, qué tanto campo magnético genera mi producto, y cómo ese campo magnético, tanto el externo que le llega a mi producto como el que genera mi propio producto, altera a los demás sistemas electrónicos que estén alrededor de él. Y por eso tenemos cuatro grandes áreas de prueba en la parte de validación de EMC. Y esta es la parte más crítica. Si su producto no pasa esto, no sirve, no se puede vender. La parte de inmunidad radiada es básicamente cuánto puede soportar su producto. Las emisiones radiadas es cuánto emite su producto. A ustedes quizá ya no les tocó. En coches de hace unos, ¿qué será? 10 años, más o menos. Si ustedes recibían una llamada celular, en las bocinas se escuchaba cómo estaba entrando esa señal. Y no era interferencia, nosotros le llamábamos a lo mejor incorrectamente interferencia. No, era básicamente que nuestro producto no era inmune a esa emisión radiada que venía de las antenas de celulares y que entonces se transmitía desde las líneas de voltaje, porque no es que se metiera a las bocinas. Lo que pasaba es que la señal que llegaba a su carro se metía por la tierra a las líneas de voltaje que tiene su amplificador de audio, y su amplificador de audio básicamente toma la corriente de esas líneas de voltaje. Entonces, eso es lo que llegaba hasta las bocinas. También medimos la inmunidad conducida, que es básicamente cuánto de corriente puede regresarse por medio de las líneas del arnés de su módulo y cuánto puede emitirse en radiación a través de esas mismas líneas. Esto es esto lleva alrededor de 3 a 4 meses de validación. Y luego viene la parte de validación ambiental, que esto también es algo bastante interesante en la parte automotriz porque se hacen pruebas de endurance, donde básicamente se pone el módulo a operar unas 300 a 400 horas. Se le hacen pruebas de frost, y se le congela a menos 40 grados y a menos 40 grados se espera que pueda operar, no sé, unas 200 horas. Se le hacen pruebas de thermal shock, donde en una máquina especial que tiene dos subcámaras a diferente temperatura, generalmente 120 y menos 40, esa cámara lo que hace es estar cambiando la temperatura del módulo mientras opera de 120 a menos 40 cada minuto o cada 2 minutos. Y como están las cámaras ya precargadas con ese volumen de aire de temperatura, el cambio es inmediato, prácticamente de un segundo. En un segundo tu módulo ya pasó de menos 40 a 120. Son pruebas bastante agresivas para el módulo. La parte de vibración, que aunque no lo crean es bastante importante, porque todos los componentes, o en su mayoría hoy, están soldados en SMT, son de montaje superficial. Se tiene que evaluar si tu soldadura básicamente aguanta esa vibración. Y algunas de las últimas pruebas que se han añadido es la parte de salt spray, que básicamente prueba qué tanto soporta la abrasión tu case. Y como ya lo estábamos platicando, la compatibilidad electromagnética se mide en lugares así. Se llaman cámaras anecoicas. Y en las cámaras anecoicas, como les decía, ustedes ponen una antena, este cable, no sé si lo alcanzan a ver, aquí hay un cablecito azul que baja por aquí. Este cable lo que hace es mandar la señal que está recibiendo la antena. Si se fijan, esto está como a 2 o 3 metros de donde está su módulo que se está probando. Y lo que está captando esta antena es en diferentes, le llaman polaridades, diferentes ángulos del módulo, está captando cuánta radiación emite. Esta prueba es de inmunidad radiada. Hay otra prueba que se hace de manera muy similar, donde se hace la inmunidad radiada, donde ahora esta antena es la que emite la señal
y su módulo debe de tener 0 cambios en su operación. La de susceptibilidad es un poquito diferente porque ahí se montan clamps, que son, hagan de cuenta, como, imagínense que le montaran una bobina gigante en medio de los cables para poder inducirle campos electromagnéticos a sus líneas de datos o a sus líneas de conducción. Y eso se hace sobre esta misma mesita y se sacan los cables. Cuando se hacen estas pruebas, estas cámaras están completamente cerradas, no hay nadie adentro y lo que se busca es que no haya absolutamente ninguna otra señal más que la que viene del módulo en cuestión o de la unidad en trabajo. Ya en la parte de vehículo se hace exactamente lo mismo, pero si se fijan aquí la cámara es gigantesca y el vehículo está sobre una plataforma y todas las antenas están montadas generalmente en plataformas suspendidas o en brazos robóticos. Mercedes tiene de hecho por ahí un video bastante interesante donde un brazo robótico es el que hace toda la medición del carro en 360 grados. Y cuando ustedes ven los reportes se ven así. No sé cuántos de ustedes ya hayan tenido la oportunidad de ver la transformada de Fourier, que es el cambio de una señal que está en el tiempo al dominio de la frecuencia. Entonces dejamos de pensar en niveles de voltaje y empezamos a pensar ahora en decibeles o amplitudes y frecuencias. Y aquí si se fijan, generalmente tenemos límites de promedio y límites de pico. Y lo que se busca es que tu producto, aquí pueden ver todo el espectro de frecuencias en las que un producto emite radiación. Y esto es muy importante porque si ustedes violaran unos de estos límites, que son seteados generalmente por el manufacturador automotriz, ustedes podrían estar ocasionando un problema de interferencia o de compatibilidad con algún otro módulo que esté en el vehículo. Podrían estar inyectando alguna señal donde no deban de inyectarla. Y cuando hablábamos de la susceptibilidad conducida, ustedes a lo mejor no lo han notado, pero cuando ustedes encienden su vehículo o cuando ustedes le pasan batería a otro vehículo, se pueden llegar a generar picos de voltaje de hasta 120 volts en la línea de batería. Y lo interesante ahí es cómo protegen su diseño para que sobreviva a todo esto, que son transientes bastante complicados. En la parte de ambientales, ustedes van a tener este tipo de validación, donde van a tener, como ya les mencionaba, la parte de detecciones la parte de validaciones de alta temperatura, de degradación de alta temperatura, shocks mecánicos, pruebas, seal of leak or leakage, básicamente lo que hacen es sumergir su módulo en caso de que les hayan pedido que sea a prueba de agua. Ustedes van a tener pruebas en las que le van a cambiar la humedad y la temperatura a las condiciones de operación o que van a hacer las pruebas de abrasión con el salt spray.